Buenas tardes, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es Juan Sebastián Oviedo Albarán. Pertenezco al programa de licenciatura en Filosofía en el CEAD de Ibagué de la UNAD. Actualmente estoy cursando noveno semestre y para este punto del curso de Práctica Pedagógica 2 se nos ha solicitado que hagamos una grabación con respecto a el proyecto de aula presentado. El proyecto de aula que decidí trabajar se titula Filosofía en la cultura popular. Bueno, formulación del problema. Vemos que en general los estudiantes ven la filosofía como algo muy alejado, como algo que es para sabios o para gente muy interesada en el tema a un nivel muy específico, por lo que prefieren desviar su atención o más bien concentrarse en otras cosas diferentes, por lo que nace el verdadero problema. ¿Cómo lograr un acercamiento de los estudiantes de décimo y 11 de bachillerato al área de la filosofía? La razón de esta distancia es porque los estudiantes no logran conectar de forma entera el aprendizaje con algo que puedan aplicar al interior de su entorno. Y esto es, como ya hemos dicho, porque lo ven como algo muy alejado, como algo que en realidad no pueden conectar con ningún tipo de experiencia que se viva dentro de su día a día. Por eso, tratando de hacer una conexión entre los elementos de la cultura popular y los medios tecnológicos que se encuentran a su disposición, logramos hacer una combinación de ellos para darles un enfoque principalmente pedagógico, definitivamente hacia la enseñanza de la filosofía. Los objetivos, en general, es el acercamiento de los estudiantes de grado décimos y 11 a los temas filosóficos presentados en el currículo. Los específicos es trasladar a escenarios cotidianos las temáticas presentes en el currículo del área de la filosofía, revisar aspectos de la cultura popular desde una perspectiva filosófica y demostrar la utilidad práctica de la aprehensión de contenidos de carácter filosófico. El marco de referencia, bueno, primero tenemos el marco teórico. El primer acercamiento que se puede lograr es proponiendo una definición de las ramas de la filosofía aplicadas al contexto específico de los estudiantes. Por eso vemos ontología, la formación del ser, a partir principalmente del clásico complejo edípico, en el que un hombre está destinado a matar a su padre y seducir a su madre. En ese sentido, el caso más presente que podemos tener de un complejo edípico es el de Tony Stark, en el que este personaje de Marvel, representado en el universo cinematográfico por Robert Downey Jr., en realidad se encuentra atrapado en este mismo dilema, puesto que su padre era también un genio tecnológico y él busca no quedar a su sombra. En la ética nos trasladamos directamente a los dilemas éticos. Esta escena en particular de Spider-Man hace parte de una de sus películas de la trilogía de Sam Raimi, en el que Spider-Man debe decidir si salvar al amor de su vida por un lado o por el otro salvar un vagón lleno de niños. Digamos que el dilema ético se divide entre qué sería lo más lógico de hacer. Por un lado, vemos que salvar más vidas siempre sería, por decirlo así, más benéfico. Pero, por un lado, el valor que se le da, la carga emocional que se le da al amor de su vida, aunque sea una sola persona, lo hace dudar a este respecto. En la estética tenemos este capítulo de Los Simpson, en el que podemos adivinar siempre una tendencia natural del hombre hacia la belleza. Por eso, al buscar entre ambos caminos, pareciera que al ver el camino del arco iris y de las aguas calmas, nos parece traducir cierta sensación de tranquilidad, por lo que en algún punto le habla a nuestra naturaleza y nos dice que tendremos mayores posibilidades de supervivencia por este lado. Por el otro, uno con tonos más grises y aguas más turbulentas, nos dice que probablemente la supervivencia por este lado sea menos probable. Con respecto a la lógica, vemos la formulación de premisas lógicas para llegar a una conclusión. En ese sentido, si formulamos un silogismo categórico, en las comedias hacen reír. La segunda premisa, la Divina Comedia es una comedia. Y la tercera, la Divina Comedia hace reír. Aunque podemos considerar que este punto es válido, debemos considerar que no es verdadero. Y por eso la lógica trabaja ambos aspectos. ¿Qué es verdadero y qué es lógico? Porque vemos que la Divina Comedia en realidad no está diseñada para hacer reír, sino que el título de comedia apela más a la formación como esta fue escrita, llevando desde un punto muy bajo del protagonista desde el infierno hasta ascender primero al purgatorio y finalmente hacia el cielo.
Con respecto a la epistemología, ¿cuál es la forma en la que aprendemos en realidad los hombres y las personas, los seres humanos en general? Tenemos un dilema que se presentó en una serie muy popular conocida como Juego de Tronos, en la que quién sería el más apto para gobernar, aquel que tiene la experiencia o aquel que sabe más, el que tiene más conocimientos. Por un lado tenemos a Bran, que bueno, tiene acceso, digamos, a mayor información que cualquier otro protagonista o cualquier otro personaje dentro de la serie. Y por otro lado tenemos a Tyrion Lannister, que en realidad ha experimentado la política y la formación de los reinos desde el principio. Con respecto a la metafísica, podemos trabajar el demiurgo, cuál es el origen y la fuerza vital que mueve todas las cosas en el universo. Y en ese sentido podemos trasladarnos a Star Wars, en el cual vemos que ese demiurgo, esa fuerza natural y original, se presenta como la fuerza, representada en ambos bandos, el bando de la luz y el bando del lado oscuro de la fuerza. Estos buscan mantener un equilibrio, más allá de buscar destruirse uno a los otros, en realidad entran en una sintonía en la que logran armonizar. En el marco contextual podemos ver que los estudiantes de los grados 10º y 11 de las instituciones educativas se encuentran en una etapa de formación tanto personal como académica e incluso profesional. Por esta razón son seres ávidos de experiencia y en realidad lo que buscan es cómo conectar sus experiencias del día a día a saberes prácticos. Por lo tanto, la función de este trabajo es conectar esa experiencia con los medios que tienen disponibles. El filósofo Martin Heidegger nos propone una visión en el marco conceptual, una visión de la filosofía en el mundo, que desde la perspectiva eminentemente fenomenológica busca acercar el aprendizaje de la experiencia filosófica en una eventual sintonía con lo que se entiende como mundo, con lo cual nos transporta a un escenario que se extiende mucho más allá de las meras condiciones físicas de los objetos que lo componen, pues este significado se refiere más a la realidad o la existencia misma. Por lo tanto, debemos pensar una filosofía en el mundo y para el mundo, no una filosofía alejada como algo hecho para un público específico, sino aprender que en realidad todos los días nos estamos enfrentando en diferentes situaciones a diferentes conceptos o teorías de carácter filosófico. Línea de investigación, filosofía y educación basada en las líneas investigativas dispuestas para la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. El proyecto se inscribe dentro de la línea de filosofía y educación, dado que el propósito del mismo es trasladar al escenario del aula educativa los conocimientos propios de las temáticas presentadas en el currículo del área de la filosofía, pero con un componente eminentemente práctico, fundiendo los horizontes de la teoría filosófica con el contexto propio de los estudiantes. Estructura metodológica, aprendizaje basado en problemas, en la cual se proponen ciertos problemas, como bien lo dice el nombre, para que el estudiante logre generar el conocimiento y llevar una experiencia significativa de aprendizaje. El enfoque es cuantitativo, el método es teórico práctico y el tipo aplicado. El tipo es aplicado, puesto que el proyecto es de aplicación directa en las aulas de clases. La implementación del proyecto de aula. Para este se llevó a cabo principalmente primero la planeación de diferentes actividades que tratarían de apelar a la actual situación de pandemia y por tales razones trasladar a un entorno virtual cada una de las actividades. Por eso, la primera que tenemos es la presentación de las actividades, la segunda es un teatro de juguetes con las ramas de la filosofía en la cual los estudiantes deben, a partir de los juguetes que encuentren en su casa, figuras de acción, demostrar alguna de las ramas de la filosofía y explicarla a partir de este. La metafísica y el demiurgo como la siguiente actividad. Posterior a la explicación de lo que es un demiurgo, cada estudiante debe identificar en un sistema cuál es el demiurgo. Dentro de la estética, la obra de arte, cada estudiante debe crear una obra de arte alejado lo más posible de la concepción clásica que se tiene de belleza. La lectura crítica de imágenes se extiende este concepto que tenemos de lectura tradicional y se lleva al contexto de leer situaciones, leer imágenes, leer cosas fuera de un texto. Personajes challenge, este trata principalmente de disfrazarse como uno de los filósofos más reconocidos de la historia,
sacar alguna máxima de él y tratar de explicarla. Pass the Syllogisms Challenge se trata de un reto que se ha hecho muy popular dentro de una de las plataformas más populares que se llama TikTok, que es Pass the Brush. En este se busca que cada persona vaya pasando un pequeño objeto y en este sentido se busca pasar silogismos. Conversatorio pandemia, bueno, aquí se trata sobre todo de cuáles serían las posibles causas y consecuencias de la actual pandemia, hacer un conversatorio al respecto. La siguiente actividad es un cuento de Michael Ende, El osito de peluche y los animales. Una vez se hace la lectura de este cuento se puede identificar que existen diferentes corrientes, teorías y conceptos al interior de este cuento, por lo que el estudiante debe identificar algunos de ellos. Máximas y emojis trata de cuáles son las máximas más famosas de algunos de los pensadores y tratar de mostrarlas a partir de emojis. Mitología griega, este es un video que se hizo en forma de clase, tratando de explicar algunos de los conceptos principales de la mitología griega. Nietzsche igualmente es una clase que se adaptó en forma de video para explicar el tema de la filosofía contemporánea. Y evaluación finalmente, pues se tienen en cuenta los objetivos propuestos de cada actividad y se recopila la información. Algunos productos, bueno, tenemos a Link, un popular figura de acción de uno de los juegos más famosos de la historia, conocido como The Legend of Zelda, explicándonos algo de metafísica. Un video de Pass the Syllogisms Challenge. Aquí tenemos el ejemplo de los emojis. El hombre es un logro para el hombre, Hobbes. Solo sé que nada sé, de Sócrates. Tenemos aquí el video de la clase de mitología griega. El cronograma de actividades, bueno, se busca hacer principalmente una actividad por semana, dejando al final 4 semanas para la evaluación y la recopilación del material. Las referencias bibliográficas que se utilizaron para la realización del proyecto. Muchas gracias por su atención, que tengan buena tarde.